Hola, hola, ahora sí estoy con ustedes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy Hola, bien. qué bueno, gracias a Dios por eso. Bueno, hace poco, unos 2, 3 minutos terminamos la conferencia. Creo que ninguno estuvo, ¿cierto? No oí los nombres conocidos de ustedes, lástima, estuvo interesante. Era una conferencia enmarcada dentro del tema de la inteligencia artificial, pero en este caso, pues aplicada a la identificación de sistemas dinámicos. Y lo curioso era que, como les dije, cuando les invité, estábamos programados para iniciar a las 2 de la tarde. Empezamos a las 2 de la tarde y sucede que el conferencista termina pues a la hora. Él había programado pues una hora de conferencia y sucede que se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo porque las preguntas empezaban a surgir una tras otra y se nos fue incluso más tiempo en las preguntas que en la conferencia misma. Y pues se salió un poquito pues como el tema, ¿no? O sea, ya fue casi que todo el espectro de lo que significa para nosotros la inteligencia artificial pues dentro de lo que conocemos y demás. Entonces, igual la voy a montar en el canal de YouTube que yo les he indicado, porque pues digamos que abarcó la primera clase que tengo en la tarde de hoy. Entonces la voy a montar allí y entonces ustedes podrán pues seguirla, podrán escucharla y conocer desde luego pues todas las preguntas que fueron formuladas, porque me parece que ya que ustedes tienen la oportunidad de iniciar esta disciplina, ya estamos completando 12 semanas, entonces ustedes pues son estudiantes de primer semestre. Son temas que no son ajenos a lo que puede ser el futuro de ustedes. Desde hace ya un buen tiempo estamos hablando nosotros de la industria 4.0, eso paulatinamente se va, digamos, como afianzando más. Y ustedes que son pues futuros tecnólogos de esta nueva generación que va a salir, pues no pueden ser ajenos a ese tipo de temas, ¿no? Y si ustedes más adelante, una vez terminen, tienen el ánimo y el propósito, el deseo de hacer su profesionalización, pues con mayor razón. Entonces ahí les dejo pues la inquietud para que vean el video esta semana que yo lo monte. Bueno, entonces sucede que ayer en la tarde tuve yo la oportunidad pues, de completar el proceso pues, de lo que tiene que ver con las notas del segundo consolidado. Estuve volviendo a revisar las carpetas donde pues, se fijaron las entregas. Entonces voy a mostrarles a continuación la planilla para que por favor ustedes la observen y de ahí les iré compartiendo qué fue lo que yo recibí y qué fue lo que no recibí, porque en algunos casos, por lo menos donde ustedes han identificado una nota baja al ver la definitiva, es básicamente porque no tuve digamos, la recepción de esas entregas. Yo le estaba diciendo a uno de los compañeros con el cual hablé esta mañana que incluso esta tarde puede servir para que aquellos que por diferentes razones no han logrado sustentar, porque a muchos no les he escuchado siquiera la primera vez, en sustentación de los temas que hemos trabajado en el segundo consolidado, entonces pues se les puedo dar desde luego la oportunidad para que lo hagan por varios factores. Primero porque el primer consolidado, pues al comparar lo que llevo este segundo, pues obviamente el primer consolidado me atrevo a decir que fue mejor, ¿cierto? En comparación con este consolidado, ahí les estoy presentando ya mi planilla. Y sucede que, pues, obvio, pues el segundo consolidado, al no escucharlos a todos, al no tener entregas, por lo menos miren el segundo consolidado, ahí se ve el recuadro fácilmente. Ahí de todas maneras se los estoy sombreando. El segundo consolidado, todo esto que ustedes ven aquí con color verde, espero que les llegue bien allá el color a ustedes en sus pantallas, es porque cuando yo reviso la carpeta de entrega donde ustedes recibieron los enlaces dentro del Moodle, pues finalmente no me llegó. Algunos me han dicho que lo enviaron, entonces yo les he animado a que por favor lo vuelvan a hacer. Otra cosa es que
para que ustedes tengan tal vez una mayor tranquilidad. Lo podemos hacer pues este fin de semana, me lo pueden enviar al correo, ¿sí? Porque los enlaces están todavía activos, yo no los he desactivado, los enlaces están bien porque pues por lo menos ustedes pueden ver que hay casos de compañeros que sí me hicieron las entregas, aparte de que desde luego sustentaron. Entonces, pues para que de pronto los que tienen esa situación, pues desde luego pues puedan estar al día, porque entre otras cosas se ha ampliado un poco el calendario para la digitación de estas notas del consolidado número 2. Cerraba mañana, pero nos han dicho que va a estar abierto unos, tengo entendido que 48 horas más. Entonces, eso les da a ustedes la oportunidad para que, obviamente, por lo menos en estos casos donde tenemos unas notas bajas, entonces ya puedan ustedes, desde luego, pues, completar el proceso de la mejor manera. Tengan presente, por favor, que aquí donde yo les estoy sombreando esta columna, hace mención de la asistencia. En la plataforma de Teams, desde que nosotros hicimos pues el cambio, no recuerdo ya en qué tiempo fue, si fue finalizando, eso fue en septiembre, ¿no? Cuando ya nos dijeron que migrábamos pues a otra, o digamos una versión más actualizada. Esta nueva versión nos da a nosotros la oportunidad de que por lo menos cuando yo me estoy despidiendo de ustedes y les estoy solicitando que nos tomemos la foto, entonces yo inmediatamente ya empiezo a bajar un listado de asistencia y allí ya me reporta los que asistieron, los que se conectaron. Me reporta incluso, ahí puedo ver muchas veces los que han tenido dificultades para la conexión, porque pues muchas veces como entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen, todo eso queda reportado allí. Entonces, yo me baso en ese listado desde luego, entonces ya pues eso es lo que ya me da la posibilidad de poder saber quién ha estado en las diferentes sesiones, que lo voy haciendo en esta columna. Desde luego las X es porque la persona en ese momento de esta sesión no se conectó. Entonces, por lo menos esta de aquí fue que el compañero no estuvo con nosotros, pero él tiene una excusa médica porque en ese momento se encontraba pues en atención médica, estaba creo que incapacitado para esa fecha, entonces todo eso ya queda ahí establecido porque normalmente nosotros subimos esto a la plataforma donde indicamos si asistió, si no asistió y si no asistió, en caso tal que conozcamos los motivos, uno marca excusa médica, excusa laboral, bueno, llegó tarde, bueno, cosas como esas, ¿no? Desde luego que aquí el llegar tarde no aplica porque si la persona normalmente se pudo conectar faltando media hora, por ejemplo, allí va a quedar reportado que estuvo. Entonces, pues normalmente yo doy la asistencia allí. Entonces, por eso llegar tarde, pues no entra casi. Llegar tarde es como cuando uno está en el salón ya de manera presencial y pues uno ya sabe que la persona, pues ya lo vio uno entrar por lo menos ahí. Entonces, eso es, esas de pronto los que tenían pues sus inquietudes, yo igual siempre me gusta, una vez ya monto la nota del sistema, presentar mi planilla para que haya pues claridad, desde luego revisar si de pronto yo he cometido el error, entonces ya uno, con la ayuda de ustedes, uno hace la corrección para que pues todo salga bien. Vuelvo a manifestar que finalmente pues el primer consolidado, que yo había dado en algunos casos pues como el tiempo de espera, pues finalmente no, yo revisé, no, volví a revisar y no hubo pues allí. Entonces parece ser que ya este primer consolidado ya nos quedó de esta manera, ¿no? Entonces como para tenerlo allí en cuenta. Entonces pregunto, de los asistentes, de los compañeros que están con nosotros, ¿quiénes desean sustentar, ¿sí? ¿Quiénes desean participar pues en los diferentes temas pues que hemos evaluado a lo largo de este tiempo para irse poniendo al día con el suscrito? Me gustaría pues como que tengamos esa posibilidad porque obviamente pues para nosotros, para nuestros intereses, eso es muy relevante, ¿no? Entonces les escucho. O si hay alguna inquietud todavía en relación a la planilla de notas, pues también con mucho gusto para poderles ampliar y revisar el caso se manifieste. Profe, buenas tardes, profe. Yo
Dime, Profe, yo tengo dos verdes. La segunda nota, ¿cuál corresponde? O sea, la de la segunda hilera. ¿me hablas Es de el esto? trabajo 6, ¿cierto? Sí, hay un trabajo que fue de los modelos de responsabilidad social, que fue el primero, Sí, el ¿sí? primero, una presentación de diapositivas. Que también hicimos presentación. En este Sí, segundo es el que corresponde a los grupos de interés, a los stakeholders, y este que te estoy sombreando aquí corresponde a las Smart Grid, ¿sí? Eso el fue último, el trabajo 10, ¿verdad? el del trabajo 10 dices tú. Sí, profe, es que yo tengo verdes. El del trabajo 6 yo te lo envié y el del trabajo 10 también. Inclusive yo a veces te mando los trabajos dos veces porque yo pienso que pues, de pronto no te llega. Ahí parece que no te llegó tampoco. Estoy hablando que no veo quién me está hablando a mí para yo ir mirando mejor. Juan Felipe Bolaños, profe. Ah, listo, Juan Felipe. Juan Felipe, bueno, yo te tengo, mira, te tengo en primer lugar que tú no has hecho las sustentaciones, ¿cierto? Tengo la entrega del trabajo de los stakeholders, que es esto de Sí, aquí. señor. Y no tengo entrega, yo revisé, te cuento las carpetas, las he revisado pues con todo el detalle del caso, hasta el día de ayer que volví a hacer ese proceso, y mira que no me figura entrega de tu parte. Entonces, ¿qué podemos hacer en Mira tu que caso? yo lo envío, inclusive cuando yo hago un envío, hago el envío dos veces porque pues yo pienso que digamos el primero nos envió bien, entonces yo te lo envío dos veces. No sé si de pronto haya alguna manera de que yo te lo envíe entonces por correo, Sí, entonces es lo porque que es yo, que ya, dime, sigue, sigue. o sea, el día que tú dijiste que pues todavía lo podíamos subir, yo volví y lo subí, subí el del último, el de que aparece en verde, ya lo había subido, pero igual volví y lo subí. Y subí el sí que no te había entregado, que era el de la semana 6 el primerito, ese lo subí otra vez. Tú estás, pues te hago la pregunta, cuando tú los has subido, ¿tú entras a la semana que corresponde? Sí, señor, por lo menos el último me aparecía como énfasis 3. ¿Te apareció énfasis 3 en el enlace? Decía, o sea, metí al línea, aparecía énfasis 3 semana 10 y entonces ahí envié el del trabajo, el de la semana 10 el último trabajo que tú das. Y Sí, el porque primero que solamente era ese lo noté diapositivas, yo que que fue ahí la se semana mezcló, 6. eso sí, ese sí lo noté que se mezcló con otra asignatura porque cuando yo le subí a usted el enlace, en vez de subir el de responsabilidad social, subí el de esa asignatura, pues que corresponde a la semana pues en cuestión. Entonces, sí, sí me di cuenta. Pero mira que, de todas maneras, si tú en el transcurso hoy lo hiciste, pues yo voy a volver a revisar. Pero como dije yo ahora hace unos instantes, para que por lo menos en esta ocasión estemos más tranquilos, entonces yo les animo a lo siguiente. Los que tienen esa situación, me lo envíen por favor a mi correo institucional, que ahora se lo voy a escribir ahí en el chat, el que de la dirección Profe, que yo no es el que quiero, aparece ahí en ti, sin el que problema. aparece de Campus ESET. Es ales.calero@campuscc.edu.co. Listo. Sí, Entonces entonces ahí se te súbelos allí para que pues podamos ir entonces solucionando la situación. Y sí te animaría también a que pues mira, por lo menos no te he escuchado, pues sería bueno ya que tú profe, tienes también es los que archivos pues que sustentes. yo sí, sí, profe, es que yo te había comentado que yo tenía un problema, pues se me salió de las manos que yo no podía tener un audio y por eso no te había podido sustentar. Correcto, sí. Pero bueno, démosle para que nos vamos poniendo al día. Si quieren, te yo dejo de proyectar aquí. Entonces, Listo, profe, pero yo me transfiero al computador para poderlo compartir. dale, dale, me parece muy bien. Entonces, para que ya te podamos ir escuchando y ahí vamos poniéndonos al día con todo eso. Listo. Muy bien.
Igual aliento a los otros compañeros que ya saben que igual faltan por sustentar para que aprovechen, ¿sí? Eh, de tal manera de que entonces tengamos pues la oportunidad de que hoy ya quedemos como al día en todo esto. Igual hay un tema para dar, ¿no? Ustedes recordarán que días atrás yo les decía que después de nosotros tener la oportunidad de hablar de las Smart Grids, después de haber tenido la oportunidad de conocer pues todos esos aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, entonces seguía un tema que tiene que ver con la parte acerca del desarrollo sostenible, ¿sí? Por ahí hablamos de unos objetivos enmarcados pues para la situación del desarrollo sostenible. Entonces ese será pues un tema que podríamos incluso impartirlo en la tarde de hoy, obviamente siempre y cuando pues de pronto no haya quien se manifieste, pero pues si los compañeros se manifiestan, desde luego que podremos darle el espacio para que ellos puedan entonces compartirnos lo que tienen allí pues por presentar. Pero el tema del desarrollo sostenible es algo pues obviamente muy pertinente, tiene todas sus consideraciones. Ahí también les pediré a ustedes que participen activamente pues hablando de algunas cosas que para nosotros vienen siendo pues como muy pertinentes. Entonces quedo atento. Desarrollo sostenible. Yo creo que hoy sí la idea es como que no nos demoremos tanto como la sesión anterior, ¿no? Porque pues ahí la espera, pero como ya considerando que ya está como casi todo listo, ya tienen ustedes sus trabajos allí, entonces yo creo que esa parte la podemos agilizar. En el caso de Laura, que la veo aquí conectada, entonces si tú, Laura, Laura Jimena, si estás igual lista con lo que tienes allí pendiente, pues obviamente te podemos escuchar. Y aquí les voy a compartir en el chat mi dirección electrónica nuevamente, es alex.calero campuscset.edu.co. Ahí ya les llegó, para que entonces me envíen al correo las presentaciones y demás. Entonces voy a hacer lo siguiente. Cuando alguno de ustedes esté listo, me puede interrumpir. No se vaya a sentir cohibido en hacerlo. Entonces yo le doy el espacio para que pueda entonces hacer su presentación sin ningún problema. Pero como les decía, pues no podemos como tener esos espacios así tan vacíos. Entonces voy a iniciar con el tema pues del desarrollo sostenible. Aquí está la presentación. Este todavía no se los he montado a ustedes en el campus, eso lo puedo hacer yo más rato, una vez termine mi jornada de hoy, para que ya ustedes desde luego vayan conociendo pues todos los aspectos que pues para nosotros vienen siendo pues como relevantes, y ya ustedes saben pues que todo esto se va enmarcando dentro de la responsabilidad social, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es ese tema del desarrollo sostenible. Seguramente ustedes han llegado a escuchar algo al respecto en las noticias, en los diferentes medios. De pronto han tenido la oportunidad de ver alguna entrevista de alguien que hable sobre el tema. Tal vez
en algún momento han tenido incluso la oportunidad de escuchar a alguno de nuestros dirigentes, sea el presidente de la República, que haya estado en turno, sea algún eh, dirigente pues local, regional, porque la verdad es que este es un tema que nos compete a todos, ¿sí? Entonces hay momentos en los que uno ve que el Estado, en este caso pues el gobierno, muchas veces toma acciones y eso tiene que ver porque por lo regular años atrás, digamos, el país, años atrás de pronto alguno de los presidentes que estuvo allí pues ejerciendo su presidencia, entonces comprometió el país en algunas acciones. Entonces muchas veces eso se va convirtiendo pues como una especie de política de Estado y dentro de esos aspectos pues el que llega pues normalmente tiene que seguir pues con esos compromisos que se adquirieron, ¿sí? Entonces, ahí es como cuando uno habla de, por ejemplo, ustedes recordarán que en el gobierno anterior del presidente Santos, Colombia ingresó a la OCDE. Entonces, al presentarse esa situación, lo que uno tiene que tener allí presente es que dentro de todos esos aspectos se adquieren unos compromisos y dentro de esos compromisos, pues entonces ya el país tiene que implementar unas acciones y es cuando ustedes de pronto empiezan a ver que algunos grupos, como por ejemplo, de pronto la OCDE recomienda que se tienen que tomar algunas acciones dentro del el modelo pedagógico que se implementa en la secundaria, bueno, cosas de esas. Y entonces inmediatamente se levanta pues la FECODE, que es pues el gremio que acoge pues a los profesores, el gremio sindical, y entonces inmediatamente pues presenta o eleva su voz de protesta. Entonces, ante eso, pues, ¿qué puede uno decir? Uno puede encontrar que hay muchas protestas que desde luego han sido eh, justas, que son, digamos, acordes dentro de lo que se requiere o se necesita, pero también muchas veces podemos encontrar en términos generales, para que no vayan a pensar que estoy hablando del caso de FECODE, no hablo, esto que voy a decir ahora es en términos generales, también uno puede encontrar que por momentos pues se convierte en algo meramente político, ¿sí? Y lamentablemente, diría yo, lamentablemente, nosotros hemos llegado a un punto donde, a ver, puede haber, supongamos que yo soy un dirigente y represento una ideología y que, digamos, algunos están conmigo identificados y formamos parte pues, del mismo partido político. Pero asumamos que dentro de este grupo que estamos conformando aquí de responsabilidad social, entonces, de pronto puede haber otros dos bandos, por llamarlo así, o sea, otros dos partidos. Entonces, supongamos que yo represento pues la izquierda radical, un ejemplo. Otro representa pues la derecha radical, pues está hablando en términos radicales, porque pues eso es lo que estamos viendo en la actualidad pues en el país. Y de pronto el tercer grupo político es más de centro, y entonces es como, de pronto, ¿por qué no decirlo? El que tiene un espíritu conciliador. Pero entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Que ustedes mismos lo pueden ver y yo creo pues que eso no es ajeno para todos nosotros. Lamentablemente hemos llegado a un punto donde, por ejemplo, nosotros que somos los de la izquierda, entonces tenemos una idea para el beneficio del país. Y Profe, los de la derecha lo saben, profe, saben. disculpa, ¿está Dime, congelada la pantalla o no es cambio de diapositiva? no la he cambiado, no la he Ah, cambiado. ok, ok, no es que vea se congela. Sí, Qué todavía pena. no la he cambiado, tranquilo. Entonces, pero gracias por estar pendiente porque eso le ayuda mucho a uno también. Entonces sucede que de pronto el grupo de la derecha sabe eso, pero como somos contradictores políticos e ideológicos, entonces le toman a uno la propuesta, pues precisamente porque fuimos nosotros los que la dijimos y no ellos.
Entonces viene la otra parte. Los de la derecha proponen algo bueno, que uno sabe que es bien, pero lamentablemente pues por esa guerra que hay, ¿cierto? Que pues yo creo que para todos es evidente que la presenciamos a diario. Entonces nosotros decimos, no señor, pues eso es tomemos entonces uno pues obviamente argumenta, dice, tal. Hemos llegado a un punto que por lo menos esta semana se comprobó. Yo normalmente creo que les he dicho que me gusta ver en YouTube, pues veo los noticieros, veo los canales de los que son pues sí, claramente de izquierda, veo los canales de los que son claramente de derecha también. Entonces esta semana yo vi en un noticiero donde la periodista exponía un caso que se había presentado hace algunas semanas porque tengo entendido que el senador Cepeda, que usted lo distingue, del Polo Democrático, entonces él había compartido un video no completo donde estaba pues el embajador de Colombia en Estados Unidos, de apellido Santos, Pacho Santos, Francisco Santos. Entonces, él en lo que había expuesto, pues, digamos que denunciaba de que Pacho Santos estaba, pues, haciéndole campaña a Donald Trump y que entonces el gobierno está metido en eso y que, pues, mire toda la cosa. Y, pues, entonces, eso se armó, pues, un avispero político ahí y toda la cosa. Y esta semana la periodista presentaba, pues, no presentó todo el video completo, pero dice, bueno, ya apareció el video. Y entonces ella dice, vea, el video tiene una duración más o menos de tanto tiempo. Y en el video en ningún momento Pacho Santos está comprometiéndose o haciéndole campaña a Donald Trump. Y es más, ella comparte una parte donde de pronto alguien como uno de los senadores con el que él está reunido le dicen pues que él hacia quién pues digamos avala o por quién él votaría. Bueno, quién sabe cómo es la pregunta porque precisamente la pregunta no la mostraron, pero sí presentaron la respuesta. Entonces él dice claramente que él no puede exponer nada de eso. De hecho, él manifiesta que ha sido pues una costumbre en las relaciones de Colombia y Estados Unidos, el bipartidismo, que independiente de quién haya estado en el poder, sea demócrata, sea republicano, siempre ha existido hacia Colombia la misma tendencia o la misma línea en relación pues al apoyo que ellos nos han venido dando a lo largo de todos estos años. Entonces él hace varios ejemplos. El Plan Colombia inició con Bill Clinton, luego siguió con George Bush, luego continuó con Barack Obama y ha continuado con Donald Trump, que incluso el mismo Donald Trump, según han dicho los medios noticiosos, en su momento quiso hacerle recortes o que ya no nos ayudaran, y el gobierno, el Congreso norteamericano, pues teniendo tanto a demócratas como republicanos, dijeron que no, que hay que seguir dándonos apoyo. Entonces él hablaba de todo eso. Entonces, ¿qué quedó demostrado allí? Que lo que había dicho el senador Cepeda pues quedó totalmente desvirtuado. Entonces, cuando uno observa eso, pues uno, pues por lo menos yo desde mi posición de ciudadano, pues yo lamento eso porque pues finalmente yo diría que, bueno, uno puede entender las ideologías, uno puede entender la confrontación, pero yo creo que ahí sí habría que hacerle un llamado de atención a todos nuestros dirigentes de todas las corrientes, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, sean progresistas, sean independientes, bueno, todos, porque finalmente lo que importa es el país. Y yo diría que no nos vienen dando un buen ejemplo, no de ahora, sino desde hace ya varios años, ¿cierto? Y finalmente, ¿quién sufre? Finalmente, ¿quién lleva las de perder? El país mismo, que el país está representado en sus ciudadanos y está representado pues en todo lo que conforma pues a la República de Colombia. Entonces, mire que esos son, digamos, los aspectos pues, que puedo decir en esta pequeña introducción. Ahora sí ya estoy cambiando ahí de diapositiva. Entonces, dentro del tema de lo que es el desarrollo sostenible, viene obviamente pues la pregunta, ¿no? Entonces, el profesor nos está hablando del desarrollo sostenible, nos hizo una introducción que muchas veces cuando el país entra dentro de ciertos organismos, entonces vienen algunas exigencias. Cuando usted va a un club,
Yo nunca he estado en un club, pues, como miembro de un club. Sí he estado, pues, porque me han invitado, pero eso es como cuando también uno, pues, para ponerles otro ejemplo que sea para nosotros un poquito más, de pronto, donde todos hayamos incursionado en algún momento, a uno le invitan a una fiesta. Pero cuando uno le entregaron la tarjeta de invitación, de pronto dice traje formal hombres, y para las mujeres no sé cómo es que suelen decir, pero pues dando a entender que también tienen que ir todas elegantonas, ¿cierto? Entonces a nosotros traje formal, entonces muchas veces dice traje formal con corbata, ¿sí? Pues cuando uno le dice traje formal, se sobreentiende que yo tengo que tener un saco, ¿cierto? Y entonces dice traje formal, saco, corbata. Entonces uno dice, caramba, no me puedo ir con guayabera, no me puedo ir en tenis, no me puedo ir en jean, tengo que irme así como decían la otra vez, modo pingüino, que era lo que pues algunos exponían, aunque pingüino está relacionado más bien es con el otro traje. Entonces, el asunto es que pues ahí ya hay una especie, digamos, de restricción. Entonces, me están invitando a la fiesta, pero para poder yo ingresar, tengo que ir con traje formal y con corbata incluida, y ahora ya se le agrega pues el tapabocas. Entonces, resulta que eso es como cuando usted también va a un club. Usted se afilia a un club y a usted lo invitan al club, entonces quien lo está invitando a usted dice, mira, te voy a invitar a un evento que trata de, pero tenés que ir así, porque si no, a pesar de que vas conmigo, no te dejan entrar. Entonces, eso tiene, ahí es como cuando uno lee, es que está el derecho al ingreso, algo así, no recuerdo muy bien cómo es que es el término, se reserva el derecho al ingreso, algo así. Entonces, quien tiene el control del evento y demás, dice, usted entre, quien no. Si uno está cumpliendo pues con lo que han determinado, podemos entrar. Entonces, eso pasa pues con todos esos organismos que se presentan. Entonces, aquí hay una pregunta, que como ya dije, ¿qué es el desarrollo sostenible? Entonces, dice lo siguiente, la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, ¿sí? Garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. ¿Sí lo ven? Entonces me está diciendo que esa sostenibilidad, porque cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, desde luego estamos hablando allí implícitamente del término de la sostenibilidad, me está diciendo que esa sostenibilidad entonces es algo que va a satisfacer las necesidades del presente, de este tiempo actual, del año 2020, en el mes de, bueno, ya hoy es el último día de octubre, ya mañana estamos en noviembre, ya hoy vamos a completar 10 meses del año, o sea que a partir de mañana o a partir de esta medianoche nos quedan faltando 61 días para que el año 2020 se termine, ¿verdad? Considerando que creo que noviembre es un mes no tiene 31, ¿verdad? Aquí incluso estoy queriendo ver un calendario y casi no me abre. Sí, en noviembre es apenas de 30 días. Entonces, a partir de esta medianoche nos van a quedar a nosotros 61 días para terminar el año. O sea que estamos a puertas de vivir una Navidad muy particular porque el tema de la pandemia no se ha terminado. Entonces, mire que el asunto es que podamos entonces tener una sostenibilidad en el tiempo presente, pero que eso no sea algo que afecte el día de mañana, que no afecte el día de mañana en las futuras generaciones, porque pues también hay que pensar en ellos, ¿sí? No sé si en este grupo hay padres que tengan ya sea un hijo, dos hijos, tres hijos. A veces pues alguien dirá, uy, ¿cómo así tres hijos? Pero sí he tenido casos de estudiantes que han sido muy promisorios en ese aspecto y me comparten, ¿no? No, yo tengo tres hijos con la misma señora, y algunos sí me han dicho, no, pues yo tuve una relación en primera instancia, o de pronto me dicen, no, yo tengo una hija
que la tuve en mis tiempos de juventud, estaba adolescente, entonces una tarde fría como la de hoy, hubo un momento de exaltación, entonces quedó la niña allí, y sucede que pues ya cuando ya crecí, cuando ya me convertí en un hombre, ya más responsable, entonces ya me casé, y ahora sí pues tengo estos otros dos hijos dentro del hogar, pero pues mi hija está con su mamá o está conmigo, bueno, muchas cosas así he logrado conocer a lo largo de todos estos años de enseñanza. Entonces, el asunto es que hablando de ese ser padre, pues lo normal es que cuando la persona es responsable, cuando la persona entiende su rol de papá, pues hablo aquí de padre porque la mayoría pues son hombres, yo sé que Laura Jimena pues es ya más bien menor, ¿cierto? Recuerdo que ella es jovencita, entonces yo sé que seguramente por ahora no ha dado ese paso. Pero el asunto es que, digamos, en ese rol del que es padre, que digamos lo hace pues con toda la responsabilidad del caso y como corresponde, entonces seguramente va a tener allí, digamos, la decisión de que pues va a tener presente de que dentro de lo que haga debe buscar dar como una posibilidad para que su hijo o sus hijos en el futuro puedan tener pues como una estabilidad de igual manera, ¿no? Y eso se ve, digamos, representado en varias formas, de pronto ahorrando de tal manera que cuando llegue el momento entonces se le puede ofrecer la mejor educación posible. Lo otro puede ser entonces, si alguno de ustedes el día de mañana o desde ya tienen de pronto la posibilidad de emprender un negocio, entonces seguramente pues van a buscar la forma de que ese emprendimiento pueda continuar en el tiempo, entonces involucran a los hijos, les enseñan, les capacitan, así un muchacho o la muchacha no quiera, pues, entonces son muchas situaciones que se van dando porque ese padre o esa madre, pues de alguna u otra manera, pues quiere lo mejor para su descendencia, ¿no? Y de pronto pensando igual en los futuros nietos, de hecho. Entonces, esto tiene mucho que ver con esa parte de igual manera. El propósito que se tiene acá es que dentro de ese desarrollo sostenible se apliquen lo que uno podría decir inicialmente algunas políticas, algunos principios que sean, pues, digamos, fundamentales, pero que ante todo puedan garantizar que para las futuras generaciones también haya ese derecho a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, mire que cuando nosotros empezamos a hablar del tema de la responsabilidad social, ustedes recordarán que en ese momento, pues, para nosotros quedaban pues como claros tres aspectos, ¿no? Porque hablábamos aparte, o sea, hablamos de por un lado de la parte económica, hablábamos por otro lado lo que tiene que ver con el medio ambiente y desde luego hablamos de la parte social. Y mire que ahí está inmerso, o sea que todo eso va encadenado, ¿sí? Entonces por eso es que a raíz de esa situación, nosotros cuando ya tratamos el tema de la responsabilidad social, pues involucramos este tema del desarrollo sostenible que no va en contravía pues de esos postulados que nosotros hemos pues ido entendiendo y aprendiendo. Entonces, aquí hablamos ya del concepto del desarrollo sostenible. Nos dice que ese concepto del desarrollo sostenible aparece por primera vez por allá en el año de 1987. Imagínense, 1987. Entonces, al aparecer por ahí en el año de 1987, dice que aparece pues con una publicación de un informe llamado de Brundtland, que dice lo siguiente: alertaba de las consecuencias medioambientales, ¿sí?, negativas del desarrollo económico y la globalización, y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de la población. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues yo creo que ya vamos entendiendo que hace un poco más de 30 años ya se empieza a hablar de este tema del desarrollo sostenible, porque ya se empieza a generar, pues digamos, pues como la inquietud para las futuras generaciones. Y estamos hablando de alrededor de unos 33 años, pues si consideramos solamente el año.
sin saber pues propiamente en qué mes fue que se hizo ese informe. Entonces, estamos hablando de hace más de 3 décadas. Y el asunto es que, pues, si ustedes de pronto han visto, se habla mucho, pues, de que incluso va a llegar un momento de una hambruna. Ahora, mire que nosotros que estamos hablando de este tema de la pandemia, esta pandemia, cuando uno logra ver, pues, como esas entrevistas con científicos, gente que lleva años, pues, en pro de buscar cómo soluciona las famosas gripas o a las influencias, ¿cierto? Pues uno se queda aterrado porque eso ya me dio, miren, la oportunidad de entender una cosa que yo me preguntaba de tiempo atrás, hace ya pues varios años, porque yo empecé a notar que cuando uno le ha dado gripa, como lo solemos decir, llamar, entonces, y también cuando otras personas se enfermaban, entonces uno empieza a notar ciertos cambios. Entonces, normalmente una gripa, pues por lo regular toma una semana, una gripa bien cuidada, usted en una semana, ¿verdad? Usted tiene síntomas hoy, le arde la garganta, mañana de pronto le da algo de fiebre, pero ya el lunes empieza a toser un poquito, entonces usted desde el primer momento empieza a tomar pues, los medicamentos ya conocidos. Y si usted se cuida, si usted hace caso de las recomendaciones de los antiguos, de los viejos, si usted tiene cuidado en no tomar nada frío, si tiene cuidado en no serenarse, si tiene cuidado en abrigarse de la mejor manera, pues cuando ya le corresponda a Dios durante el día al trabajo y todos esos aspectos, y se toman los medicamentos diariamente, al término de una semana, de unos 10 días, ya uno tiene que estar libre de la gripa. Eso es como lo normal, ¿cierto? Eso ha sido pues lo tradicional. Pero ¿qué ve uno muchas veces? Lo que uno ve muchas veces es que, digamos, considerando que la persona se cuidó, entonces la gripa muchas veces le ha llegado al mes y no se le ha ido, ¿sí? Y entonces llegó un momento en que le tuvieron que dar incapacidad, pero yo siempre he tenido una crítica porque yo he notado que hay personas que muchas veces se les cumplió la incapacidad y todavía no están aptos para trabajar, pero la EPS no entiende eso. Obviamente que eso uno no lo sabe por qué, porque ellos son los que pagan esas incapacidades y ahí viene el bendito problema, pues, ¿cierto? Y eso pues eso ya está pues prácticamente que fríamente calculado. Incluso en su momento era típico tener 3 días de incapacidad y en el último tiempo yo he visto que bajaron un día. Rara vez le dan a uno 3 días por algún mal pues que llegue a presentarse. Entonces, eso, yo decía que ahora en el tema pues de la pandemia seguramente hayan cosas que puedan mejorar a futuro, pero ¿qué va? Cuando uno ve, digamos, cómo ha sido el proceso de atender a las personas que han salido contagiadas, me doy cuenta que uno a veces es iluso, ¿sí? Porque pues uno es iluso porque pues creo que uno puede decir que somos buena gente. Entonces uno tal vez no está pues como pensando en el mal del otro. Pero el asunto es que al ver cómo ha sido el proceso de los que, como decía ahora, de los que han atendido con el virus producto de esta pandemia, pues uno dice definitivamente pues no cambiamos y pues las cosas en vez de mejorar empeoran. Entonces, el asunto es que aquí hay un aspecto que para nosotros es importante y como ya decía, entonces se marca dentro de este tema pues de la responsabilidad social que pues ya para nosotros hemos visto que viene siendo pues importante y demás. Entonces miren lo siguiente, hay una pregunta y es ¿cómo alcanzar un desarrollo sostenible? Y esa pregunta es tan relevante porque, pues, a ver, mire que, a ver, ¿qué ha dejado la pandemia como un hecho positivo? Eh, por lo menos ayer yo leía de un titular donde hablaba, pues, de que para el mes de septiembre se venía recuperando la parte del empleo en el territorio vallecaucano y en Cali particularmente, ¿cierto? Entonces, el asunto es que pues hay una situación y es que pues estamos viviendo nosotros una crisis
una crisis que se ve pues de muchas frentes, de muchas maneras, que pues obvio, uno tiene que buscar la manera de no sucumbir ante ella, porque tenemos que abrirnos paso. Pero ustedes ven, si ustedes son analíticos, ustedes yo creo que muchas veces pueden concluir que si vamos a hablar de cuáles son las propuestas que tiene el mismo Estado, cuáles son las propuestas del gobierno nacional, cuáles son las propuestas del gobierno departamental, cuáles son las propuestas del gobierno local, uno puede decir que muchas veces, pues, sin querer decir que no se están esforzando por lograr unas mejoras, estamos dando patadas de ahogado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos, hay muchos frentes que, digamos, atentan, y lo estoy hablando desde el punto de vista, pues, del territorio nacional. Entonces, hay muchos frentes que atentan contra ese desarrollo sostenible, ¿sí? Nosotros somos declarados como un país pobre, somos declarados como un país tercermundista, somos declarados como un país en vía de desarrollo. Pero yo me pregunto, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a ser desarrollados? Pues, o sea, en esos términos, ¿cuándo vamos a ser desarrollados? ¿Cuándo vamos a ser un país del primer mundo? ¿Cuándo vamos a ser, digamos, una nación próspera? Y entonces el problema es muy complicado, muy complejo, porque pues aquí uno podría tal vez pensar que de alguna u otra manera estamos pues como en una guerra no silenciosa, pero no declarada tal vez. Podría ser ese como el término más apropiado. Estamos viendo una guerra no declarada. Pues se supone que hace ya algunos años, ¿cuánto fue que se cumplió? Ya fueron 4 años, 5 años que se firmó el acuerdo que se estaba celebrando hace algunos días. Entonces se supone que de ese momento estamos en paz, pero pues la realidad, ustedes muy bien saben, ha sido totalmente distinta. En esta semana salió una encuesta que fue analizada también allí a nivel, pues, en los diferentes medios, y hay un programa del canal de comunicación de la revista Semana, que ustedes la pueden encontrar en YouTube, que fue publicado, si mal no recuerdo, el pasado día jueves a las 8 de la mañana, y ahí se analizaba dicha encuesta. Y entonces, pues caramba, las líneas en rojo acerca de las diferentes preguntas, los diferentes periodos y demás, en un amplio porcentaje, yo podría decir que tal vez en un 90%, superaron durante todo el tiempo y en la mayoría de preguntas a las líneas en verde. Las líneas en rojo era pues lo que la gente consideraba pues como una deficiencia, pues que en falta de oportunidad en muchos aspectos, y las líneas verdes rara vez superaron las líneas rojas, ¿sí? Pues lo hablo en esos términos como para que ustedes me entiendan. Entonces, yo le decía hace algunos días a la familia que una vez se sienta pues a tertuliar, a hablar de temas varios, porque pues nosotros sabemos que estamos en crisis. Y por ejemplo, ustedes se aguantan estas charlas de cada sábado, porque pues en primer lugar, digamos que hacen parte pues del pensum de ustedes dentro de lo que es la malla curricular. Entonces usted dice, bueno, yo estoy en primer semestre, ya estoy por finalizar este primer semestre, entonces me quedan faltando 5, y pues como yo quiero graduarme, pues yo no puedo, yo tengo que ver estas asignaturas, quiera o no lo quiera. Entonces el asunto es que hablando un poquito de todo este tema de las crisis y de la crisis que vivimos como nación y demás, yo les decía, hablando pues, con la familia, yo les decía lo siguiente: mire que cuando iniciamos la pandemia, no sé si ustedes lo vieron, ustedes vieron que cuando iniciamos la pandemia, pues algunas programadoras, como el caso de Caracol Televisión, entonces tomaron la iniciativa, pues como la gente estaba en casa, entonces me imagino que ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le presentamos a la gente? Porque ellos también empezaron a tener problemas porque no podían salir a filmar a exteriores. No se aprobaba, digamos, tantas personas en un solo lugar. Entonces, ustedes vieron, hace un poco más de 6 meses estamos viendo Reencauchados. Entonces estamos viendo el retro, o sea, volviendo a ver, no han puesto, no sé si han puesto Betty la Fea,
porque pues yo casi no veo televisión, pero me he dado cuenta pues de que el Pedro el Escamoso, me he dado cuenta que pasaron una de uno de los cantautores vallenatos que murió asesinado hace un buen tiempo, ahora se me escapó el nombre, y así me he dado cuenta que creo que si no se ha acabado, entonces volvieron a pasar una novela que incluso está en Netflix, que habla pues de unos hermanos que enamoraron a unas hermanas de otra familia, ahora se me escapa pues el nombre. Entonces, porque pues no tienen material de producciones de novelas nuevas. Y entonces en esas se ponen en la tarea pues de presentar un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces yo ese partido de fútbol me lo vi cuando estaba en tiempos de bachillerato, entonces fue el famoso partido del empate de Colombia contra Alemania en el Mundial de Italia 90, porque eso fue algo épico, considerando de que para ese momento Colombia llevaba 28 años sin ir a un mundial. Entonces, luego de 28 años, esa selección clasifica al Campeonato Mundial de Italia 90. Y entonces Colombia, después de que clasifica, o sea, clasifica al mundial, esa selección logra clasificar también a la fase, o sea, a la siguiente fase en octavos de final, ¿sí? Y allí, pues, por diferentes factores quedó eliminada. Entonces, dentro del grupo que le correspondía estaba Alemania, que finalmente es el país que sale campeón cuando enfrenta a Argentina en la final de ese mundial. Y curiosamente, pues se volvió épico porque Alemania, dentro de todos los partidos que jugó, al único equipo que no le logró ganar fue el equipo colombiano. Y ustedes saben cómo somos nosotros ante esa situación. Entonces, yo quería volverme a ver el partido. Entonces me lo vi una mañana de domingo, como a las 10 de la mañana era la transmisión. Entonces me senté a verlo ese día. Curiosamente, cuando iniciamos la pandemia, entonces yo viajé a estar con mi familia. Ellos viven en otra ciudad, entonces pues ellos tienen buena, digamos, conexión a internet. Y yo dije, ah, listo, pues no vamos a estar en las calles, yo tengo que estar ya totalmente en casa, dando todas estas clases al 100% en línea. Entonces, pues yo que me voy a quedar solo por acá, pues me voy a estar con ellos. Y así fue, alcancé a estar como 5 meses y medio hasta que ya me dijeron, ahora vamos a volver a abrir. Entonces, me senté a verlo. Entonces, ¿qué me causó a mí como sensación de todo eso? Fue chévere pues volver a ver el partido, una selección muy bien estructurada. El asunto es que en el año de 1990, de acuerdo a lo que dijeron ellos allí, no llegábamos todavía nosotros a 30 millones de habitantes. Sí, póngale cuidado a este contexto. No llegábamos en 1990 a 30 millones de habitantes. Éramos una nación, ellos lo dijeron en varias ocasiones, pero no recuerdo si ellos dijeron 24 o 29 millones, algo así. Pero reitero, no llegábamos a 30 millones de habitantes. Si usted analiza el año de 1990, para ese tiempo están los mismos problemas que tenemos ahora. ¿En qué sentido? Hablo de las variables. Entonces está el desempleo, está la inseguridad, está la falta de oportunidades, está el hecho que no todos tienen acceso a la educación superior. Obvio, el problema del narcotráfico estaba pues en su máxima expresión, como pues lo está hoy día todavía. Teníamos el problema pues de la subversión, ¿sí? Entonces, lo que yo les estaba diciendo ahora, que es un país en vía de desarrollo, estábamos en el cuento pues de la apertura económica que empezó a partir del año 86, o perdón, no, íbamos a iniciarla porque eso empezó pues en el año 1990, ahora que hago buena memoria. Entonces, el asunto es que esas mismas variables de ese tiempo, o sea, las variables que tenemos hoy día, las estamos hablando en ese tiempo, me hago entender, y éramos una nación que no llegaba todavía a los 30 millones de habitantes. Entonces, vámonos ya al 2020. Cuando ya nos vamos nosotros al 2020, entonces estamos hablando de 30 años después,
¿cierto? Vamos a 30 años después. ¿Qué problemas tenemos hoy en el 2020? Creo que para todos ustedes, claro, que estamos hablando de las mismas variables, ¿cierto? La inseguridad, el desempleo, la deserción escolar, que también es un problema hoy, que se ha acrecentado, incrementado pues con el asunto de la pandemia. Hoy día somos mucho más de 30 millones de habitantes. En febrero de este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, declaró que Colombia llegaba o llegó a los 50 millones de habitantes. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que les demuestra eso, chicos? Si nosotros como país realmente no tenemos un frente común, si nosotros como país no tenemos realmente una política de Estado clara, donde independiente de quien llega al poder cada 4 años, hablando pues en el caso de la presidencia de la República, sigamos pues con un proceso sostenido, que sea un modelo que realmente nos convenga y que dentro de unos 10, 15, 20 años uno vaya viendo cosas mejores. ¿Ustedes creen que el país va a cambiar? ¿Ustedes creen que de pronto cuando volvamos a hablar en 30 años, que yo ya sea jefe de ustedes, el rector de la institución X, entonces, ¿ustedes creen que el país va a cambiar? Es muy difícil. Porque mire que estamos hablando de que hace 30 años estamos hablando de unas problemáticas que se siguen presentando hoy, que de pronto ya nosotros tendríamos que mirar si son en una mayor proporción, en una menor proporción, ya teníamos pues que hacer comparativos, pero somos más habitantes que hace 20, 30 años, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero mostrar es que si para 20 y tantos millones de habitantes no éramos capaces de tener algo claro para el bien de todos, ¿cómo vamos a pensar que con más millones de habitantes y donde el problema de la corrupción sí se ha acrecentado mucho más? Yo diría que mucho más que hace 30 años, porque hoy día llegamos a un estado sin vergüenza, podríamos decirlo así, porque eso se demuestra en los medios. O sea, uno no tiene que ser de pronto una persona que se sienta a mirar cifras, eso está demostrado. Se supone que con los adelantos tecnológicos, se supone pues que como ya estamos más conectados, estamos en la era digital y cada día eso se va incrementando, yo me atrevería a decir que debería ser mucho más fácil, digamos, percibir quién está robando. Y entonces hasta hace un tiempo salió una cifra de que son como 500 billones o 50 billones los que, no recuerdo bien si es 500 o 50, pero en billones de pesos, lo que se estima la corrupción cada año. No cada 5 ni 10 años, cada año. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace ante eso? Yo no veo ninguna acción clara. Yo veo que muchas veces las IES, cuando hablamos de las IAS, mejor, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, hacen pues el boom. Ustedes que vieron al principio de la pandemia, yo le llamo a eso un show. Entonces empezó el show donde digamos, hablaron pues que sí, que el atún de 20.000 pesos, que yo no sé qué, que vamos a investigar y que vamos por aquí, que vamos por allá. Pero después de 7 meses en que quedó eso, todo eso queda callado. Yo después de eso no he visto pues que digan, vea, aquí está el cabecilla, está la persona. Entonces, a nosotros nos envuelve mucho con eso. Entonces, yo por eso particularmente entiendo muchas veces, como la sociedad está cansada, entonces, por lo menos lo que sucedió en noviembre del año pasado, pues uno lo entiende. ¿Cuál es el problema que se suscita allí? Que también uno entiende que muchas veces, pues, digamos, hay detrás, porque de alguna manera a veces se demuestra, otras veces no se logra ver tan claro, pero también hay detrás quien aprovecha, pues, como para exacerbar un poco. Eso quedó demostrado por lo menos el año anterior cuando a Cali hubo una noche que no la dejaron dormir, en especial a los que estaban en los conjuntos residenciales. Ustedes vieron pues cómo fue esa situación por los medios virtuales, una cosa impresionante, y al siguiente día le tocó a Bogotá. Y eso no fue gratuito, para nada. Entonces, y fue una cosa que es increíble, pues todo lo que se suscitó allí.
Entonces, mire que de pronto usted dirá, uy, el profesor se nos fue, no, pero es que tiene que ver con el desarrollo sostenible de la nación. Obviamente que en esta presentación yo pues vamos a ir entendiendo que aquí se habla un poco más en general a nivel del mundo, pero pues hablemos del desarrollo sostenible de nuestra nación. Entonces, por ejemplo, y no lo vayan a tomar a mal, ustedes tienen una responsabilidad como estudiantes porque ustedes tienen que responder y tienen que mostrar su mejor rendimiento y entonces esa es su responsabilidad. Así como yo no puedo llegar ningún sábado en la tarde a decirles, muchachos, hoy no tengo tema. Qué pena con ustedes, no tengo que presentarles, nada que presentarles. ¿Se imagina que eso llegara a ser así? Inmediatamente el representante del grupo hoy se comunica con la profesora María del Pilar. Vea, ese señor no tiene, eso, yo no puedo dar, o sea, si yo llegara a hacer eso, que pues que eso nunca va a suceder desde luego en este curso, pero se imagina que eso llegara a pasar, pues sería lamentable, porque no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Entonces, la responsabilidad de ustedes es, desde luego, en cada una de las asignaturas, pues también estar al día en lo que les corresponde, cumplir con lo que se les demanda, porque eso hace parte, obviamente, ¿de qué? De la formación que se les busca dar a ustedes. Y entonces, un profesor no se las sabe todas. Yo por lo menos llevo en este ejercicio hace más de 20 años, ya son 17 años, más de 17 años y medio con la institución, pero en este ejercicio llevo más de 20 años, o sea que yo podría decir que es más de la mitad de mi vida pues en esta labor, ¿cierto? Y el asunto es que yo no me las sé todas, empezando que yo tomé la iniciativa de estudiar una disciplina que todos los días cambia. Entonces, nada más en estos días yo estaba pensando, hola, me va a tocar pegarme una sentada grande a estudiar muchas cosas para actualizar algunos campos, que yo ya tengo bien los nombres. Lo que pasa es que a veces no le rinde a uno tanto, pues, como uno quisiera, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esa es una responsabilidad, porque uno no puede quedar, digamos, en obsolescencia. Máxime cuando se es académico o cuando se es, pues, docente o profesor. Entonces, el asunto es que dentro de todos esos aspectos, mire pues todo lo que implica un tema del desarrollo sostenible. Entonces, yo espero haberles abierto una inquietud porque realmente el país no está nada bien. Entonces, mañana que seamos 60 millones de habitantes, porque para allá vamos, no sé en cuánto tiempo se alcance esa cifra, pero con todos estos problemas, que unos por aquí, otros por allá, que unos hablan con unos, pero digamos que eso lo hacen por debajo de cuerda, pero se muestran ante la sociedad de otra manera, porque pues todo eso lo vemos todos los días, hay cosas que con el tiempo pues han logrado demostrar. Entonces pues eso, créanme que es muy complicado el tema, es muy complicado. Entonces, mientras el país no cambie, mientras el país realmente, y hay un detalle, ¿no? La culpa no es de toda del Estado o no es toda del gobierno, claro, los que tienen la responsabilidad de dirigir tienen responsabilidades, porque como les digo, se supone que el Estado tiene las herramientas para ir en contra de la corrupción, pero yo no veo, sinceramente, uno espera ver qué ha pasado. Les pregunto, ¿se aclaró lo de Odebrecht? ¿Se ha aclarado? No se ha aclarado. ¿Qué pasó allí? No se ha aclarado. Se aclaró, bueno, busquemos allí en internet rápidamente los booms, los mayores escándalos de corrupción que se han presentado en el país. ¿Cuántos han sido cogidos presos? De los que han sido agarrados, pues como decimos coloquialmente, y juzgados, ¿qué tanto han devuelto? Y cuando uno mira lo que han devuelto son bicocas en comparación con lo que se ha robado, ¿sí? Entonces estamos en un problema serio, sin comentar pues las otras cosas, ¿no? Entonces, sin querer justificar, uno por eso entiende el motivo por el cual pues hay personas que no teniendo lamentablemente otra opción, pues finalmente acceden a estar pues dentro de las movidas que ya todos ustedes saben, ¿sí? Porque la gente no se va a morir o dejar morir de hambre. Reitero, sin querer justificarlo, porque no es justificable, pero caramba, el problema es realmente muy serio, muy complicado. Entonces, esas son situaciones pues que uno espera
que ojalá a futuro podamos ver de una manera diferente por el bien de la nación. Entonces, aquí todo esto que acabo yo de exponer, que me extendí un poco de más, es por la famosa pregunta, ¿cómo alcanzar un desarrollo sostenible? ¿Sí? ¿Cómo alcanzar un desarrollo sostenible? Entonces dice, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver dice aquí, desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible, una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando pues a nosotros allí, que se puede, digamos, solucionar de esa manera. Muy interesante, ¿cierto? Entonces, listo. Eso es lo que nos está indicando pues allí. Muy particular el asunto, muy bueno, pero entonces ahí donde está la pregunta, listo, vamos al vamos. Porque también muchas veces ustedes dicen, pues eso se convirtió en una carreta. Entonces, carretudos, carretudos, carretudos. Incluso acá yo les doy un consejo de una buena vez. Ustedes están estudiando una disciplina que es totalmente técnica, una disciplina que obviamente se diferencia de otras como el caso de la administración y demás, porque aquí ustedes no van a ganar, como se dice coloquialmente, de cuento. Cuando ustedes empiezan a implementar circuitos, que creo que desde la asignatura de introducción pues ya van conociendo un poco de eso, y cuando ya ustedes pasen a la siguiente asignatura y se les demande pues un proyecto final de curso, pues como le digo yo siempre a los estudiantes, mire, al final de la asignatura, para usted al menos tener un 3 como mínimo, es porque el proyecto funcionó. Porque de pronto ese 3 se puede dar porque no hizo un buen informe, un buen reporte, porque la presentación pues de la implementación no es la mejor, pero si la implementación está bien hecha y tiene una buena estética y el trabajo es pues bien escrito y aparte de eso la sustentación final pues lo hace con claridad, pues obviamente que la nota va subiendo. Pero yo siempre les digo a los chicos, si su proyecto no funciona, no espere que le ponga un 3. Porque, ¿qué hace uno como docente, como profesor, cuando usted tiene que presentar mañana una implementación? No le logró funcionar, que eso puede pasar. Y yo lo entiendo, eso es normal, eso puede pasar, ¿cierto? Por A, B, C, D. Pero entonces, si la implementación no funcionó, póngale peor, si no funcionó, y yo le pongo a la persona, bueno, me le voy a poner un 3.5, pues, entonces, ¿qué le estoy generando yo? Le estoy generando una falsa realidad, porque él va a decir, no, eso no importa que eso no funcione, finalmente yo voy a ganar la asignatura, voy a ganar la nota del proyecto, no. Entonces, uno ante eso tiene que ser muy sensato, ¿sí? Porque estamos en un proceso de formación y usted cuando usted está trabajando, por lo menos los que trabajan, que tienen ya esa experiencia de trabajar, me lo pueden decir. A usted le mandan a hacer algo y si usted llega un momento en que no le da y no lo hace y le queda mal y bueno, y eso empieza a generar problemas en la interna del trabajo, pues o usted mañana lo sacan o lo llaman a relación, memo por aquí, memo por allá, o lo sancionan, o bueno, algo pasa, pero no va a ser lo mejor. Entonces, esa es la misma situación. Entonces, aquí en este caso, pues aquí uno encuentra esto que es muy interesante, muy llamativo, pero entonces uno dice, caramba, entonces, ¿cómo es? ¿Cierto? Claro, vuelve el tema a entrar allí. Entonces, sí, el progreso social, muy importante, el equilibrio medioambiental, muy importante, el crecimiento económico, muy importante, pero el punto es cómo lograr. Cuando ustedes toman la decisión de estudiar, cuando ustedes toman la decisión de capacitarse, cuando ustedes toman la decisión de formarse, cuando ustedes toman la decisión de sacrificar el tiempo de descanso, el tiempo de compartir en familia, el tiempo de estar en una actividad diferente, precisamente solamente porque tiene el anhelo
de que después de terminar este primer semestre, en 5 semestres más, alcanza la titulación como tecnólogo en gestión de sistemas mecatrónicos, es porque usted en el fondo, en su interna, seguramente es consciente de este tema, así no se dé cuenta, ¿sí? Porque, a ver, en un mundo tan competido como el de hoy, donde, por ejemplo, uno puede decir, listo, chévere que yo logre emprender, pero también uno va entendiendo que dentro de esos aspectos, pues a veces es bueno también aprender algo inicialmente antes de lanzarme a emprender, como acumular una experiencia pues laboral en alguna empresa, con algún grupo de personas, en fin. Entonces, el asunto es que desde ese punto de vista, hay situaciones que para nosotros vienen siendo pues muy relevantes, muy particulares, porque pues uno dice, caramba, pues a ver, a mí me gusta eso de la mecatrónica y yo lo hago porque el día de mañana yo quiero ser ingeniero, quiero ser ingeniera, quiero tener la posibilidad de que si yo quiero hacer un posgrado más adelante, pues por lo menos tenga el perfil para hacerlo, para poderlo lograr. Tengo el deseo de todas maneras de que si mañana más adelante entonces sea la situación de que pues yo pueda de pronto tener una empresa, entonces cuando me pidan los documentos, pues como yo ya voy a ser profesional o tengo un título de tecnólogo al menos, pues no voy a tener las puertas cerradas, ¿verdad? Entonces, todo eso se hace ¿por qué? Porque se piensa en la forma de poder mejorar el día de mañana un futuro, ¿sí? Porque se piensa en la forma de poder entonces escalar. Ah, que ya usted está en una empresa muy buena y ya lleva 15 años de labores, pero usted dijo, caramba, yo como que entro a estudiar porque yo como que hay una nueva administración o la administración ha ido cambiando el chip. Entonces, si yo me capacito, yo puedo mañana llegar a ser jefe de área, jefe de sección, bueno, como sea que la empresa tenga establecidos los aspectos. Entonces, uno lo hace con ese propósito, no tanto porque uno va a decir, me voy a llenar, porque el que se va a llenar se llena bien, o sea, y lo va a hacer bien, es un proceso, ¿sí? Y los procesos bien hechos no son de la noche a la mañana. Ese es un problema que también se ha generado en nuestra cultura cuando ya el narcotráfico pues permeó todo, lamentablemente, ¿cierto? Entonces, el aspecto es que de todas maneras, para nosotros viene siendo obviamente muy importante eso, ¿sí? Entonces, puedo les digo que cuando ya ustedes toman estas decisiones a título personal, entonces ya es porque hay en su interna una realidad. Por ejemplo, cuando yo llegué a la institución, a la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCC, ese era un tiempo donde de pronto tecnólogos tenían la posibilidad incluso de ingresar como profesores, ya comprobándoseles que tenían de pronto ya un saber bien fundamentado, una experticia en un tema en particular, se les podía dar esa posibilidad. De hecho, el último profesor que tuvimos nosotros, que todavía no era ingeniero, sino que era tecnólogo, él renunció hace ya tal vez unos 5 años, no recuerdo ahora, que fue de los últimos, que tuvo pues como ese plus. Y ya con el tiempo la institución dijo, bueno, a partir de ahora no, ya tienen que ingresar, son como mínimo ingenieros. Lo hablo pues para el caso pues de estos programas académicos de electrónica y mecatrónica. No, tienen que ser ingenieros y de pronto hoy no se les pide pues que tengan alguna especialización así como tal, pero ya son cosas que poco a poco se van dando. Entonces, por ejemplo, hay unas instituciones de educación superior y estilo Univalle, estilo Autónoma, Javeriana, que cuando ustedes ven sus convocatorias, no vale con que sea ingeniero, no vale con que tenga una especialización, no vale con que tenga al menos una maestría en la mayoría de casos, aunque hay algunos casos donde sí puede aplicar, pero muchas veces cuando se abre una convocatoria, como mínimo la persona ya tiene que tener un grado de doctor, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y esa es, digamos, la realidad nuestra de todos los días, ¿cierto? Entonces, por eso es que pues yo les he dicho a ustedes que pues lo que ustedes han tomado como decisión es un bien para ustedes mismos.
Entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad ambiental para seguirnos metiendo dentro del tema que tenemos? Dice que en su vertiente ambiental, la sostenibilidad defiende que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y vela por su protección y uso racional. Claro, el agua se puede acabar, eso ya está demostrado. Empieza a talar árboles, empiece pues ese proceso de manejar mal las cuencas hidrográficas. ¿Cuántos ríos se han secado en Colombia a lo largo de todos estos años? Nosotros hemos sido un país reconocido, no recuerdo en qué puesto estábamos hasta hace un tiempo, yo creo que empecé a escuchar que éramos el segundo país a nivel mundial con recursos hídricos. Y me parece que ya después ya no éramos el segundo, sino el tercero. Yo no sé en este momento en qué posición estamos, pero hemos sido un territorio privilegiado en el asunto de los ríos. Pero también, lamentablemente, aquí hacemos un mal manejo de las cuencas hidrográficas. Y casi que podríamos decir que lo que tenemos como ríos es porque la naturaleza ha sido muy benevolente con nosotros. Porque si se tratara propiamente del mismo cuidado de parte nuestra, seguramente no mereceríamos tanto. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es una fuente que no es inagotable. Qué bueno fuera que eso fuera inagotable, pues uno estaría en la gloria desde ese punto de vista. Pero no es una fuente inagotable, ¿sí? No es una fuente inagotable. El recurso hídrico, como les decía hace un instante, ya está demostrado que se puede agotar, ¿sí? ¿Cuántos países tienen problemas de agua? Vale la pena hacer la búsqueda, ¿sí? ¿Qué manejo le damos nosotros al recurso hídrico o en este caso al recurso del agua potable en nuestras viviendas? ¿Le hacemos un buen manejo? ¿O de pronto somos de los que realmente hacemos un mal manejo hasta el punto que desperdiciamos y botamos agua en cantidad? Eso es algo que digamos uno tiene que tener en consideración, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que darle gracias a Dios, pues los que son creyentes somos creyentes, pero que también, independiente de ello, pues es algo que sea como sea, tenemos que manejar bien, porque no es una fuente inagotable. Entonces, se supone que nosotros somos como alrededor de un 70% de agua y 30% ya de carne y todas esas cosas, ¿no? Es lo que nuestro cuerpo más o menos tiene. Entonces, imagínense que si no tenemos agua, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Deje usted hidratarse, uno tiene que hidratarse a diario, mínimo, yo no recuerdo cuántas litros de agua, eso hay una medida ahí de acuerdo a la altura y demás que uno tiene. Pero entonces dejémonos de hidratar, dejemos de tomar líquido por 3 días seguidos a ver cómo empieza a rajarse los labios, ¿sí me hago entender? Entonces ese es un aspecto que para nosotros es clave y que es fundamental, al cual realmente es valioso prestarle atención. Entonces, y no solamente, pues yo he puesto como ejemplo pues el tema del recurso hídrico, pero obviamente pues que no es el único, ¿no? Ahí tenemos pues muchas más cosas pues para anotar. Entonces, por ejemplo, siguiendo pues con lo que dice ahí acerca de la sostenibilidad ambiental, entonces tenemos aspectos como el cuidado del medio ambiente, la inversión en energías renovables, el ahorro de agua, la apuesta por la movilidad sostenible o la innovación en construcción y arquitectura sostenible, que contribuyen a lograr esta sostenibilidad ambiental desde varios frentes. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? Mire que ustedes van a ser mañana mecatrónicos, pero no quiere decir que desde ya no puedan empezar a plantear cosas. Si ustedes son de esas personas pues que les gusta consultar, que son gomosos pues digamos de la parte técnica, la tecnología, ustedes mañana pueden empezar o esta misma noche pueden empezar a buscar acerca de esos sistemas de ahorro de agua que se han implementado en casas. Esos sistemas donde se recogen las aguas lluvias y entonces se recicla o se reutiliza el agua también. ¿Para qué? Pues para ahorrar agua. ¿Cuánto vale el metro cúbico de agua en el hogar? ¿Sí? De pronto no tienen claridad de ello, pero pueden revisar ahí en la factura que les llega cada mes.
en el recibo, ¿sí? Entonces, ustedes, digamos, hay sistemas que están implementados ya y que uno puede encontrar información en la red. Pero ustedes dicen, caramba, pues a ver, yo me metí en este cuento, pues yo voy a ver cómo hago y vamos a implementar un sistema de reutilización del agua en el hogar, un sistema de recolección de aguas lluvias en el hogar, y bueno, y con eso y empezamos el ahorro y seguramente que eso nos va a dar buen resultado. Y se puede hacer, entonces ya ustedes lo optimizan, ya ustedes le empiezan a manejar válvulas allí pues para, o bombas pues para llevar eso de un punto a otro. Bueno, eso, mire, hay cosas que ustedes pueden hacer por el bien de sus propios hogares, como también pueden empezar a consultar el tema de, digamos, de lo que tiene que ver con la electricidad. Entonces, ustedes, de pronto ustedes dicen, caramba, bueno, yo ahora que estamos en modalidad PAT, en este modo pandemia, donde las clases todas las he tenido que recibir pues desde la casa, no sé si han tenido ya la oportunidad de ir a algunas prácticas, de pronto con introducción, sí, no sé. Pero entonces, pues ustedes saben que dicen, bueno, el computador prácticamente está utilizando más de lo normal. Ah, bueno, yo por qué no implemento un sistema, a ver, me empiezo a investigar sobre paneles solares, la forma de tomar ese voltaje y llevar un generador, cómo es que yo puedo almacenar una energía ahí. Entonces, de tal forma de que, bueno, eso de pronto es una inversión que puede costar algo en el principio, pero a largo plazo ya me puede representar un ahorro relevante porque de pronto algunos objetos, algunos como el computador y otras cosas, yo las conecto allí y me desconecto de la electricidad, entonces ahí ya ahorro. ¿Sí me hago entender? Y si eso les funciona bien, ¿será que eso mañana no se puede convertir para ustedes en un emprendimiento? Yo diría que sí. Y si ustedes revisan cómo está el mercado en ese tema, yo creo que el mercado todavía no está lo suficientemente invadido en ese aspecto. Entonces, que están a tiempo de muchas cosas, sí, están a tiempo de muchas cosas. Entonces, ¿tiene que ver con la sostenibilidad ambiental? Claro, tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. ¿Será que eso también tiene que ver con el desarrollo sostenible de mi familia? Claro que sí, tiene que ver con el desarrollo sostenible de su familia. ¿Será que si yo empiezo en ese propósito, será que eso no podrá animar a otros miembros de mi familia a que se capaciten, así no sean pues los adultos ya, pero que de pronto sí los que son primitos, niños, hijos y demás, o los sobrinos, como sea? Claro, eso puede incentivar. ¿Y será que eso podrá alejar a los miembros menores de mi familia el día de mañana de malos pasos o de otras cosas que a la larga no les convengan? Claro, eso puede generar todo eso. Entonces, imagínense que hay muchas situaciones que ustedes desde ya pueden generar al interior de su familia, al interior de su casa, al interior de su hogar, en pro de todo eso. ¿Tiene que ver con la responsabilidad social? Claro, tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues que nosotros tenemos que desde ya a tener un cambio de mentalidad, tenemos que tener desde ya un cambio digamos, en la actitud con C, ¿cierto? Porque yo creo que ustedes son aptos para muchas cosas, pero entonces ya la cuestión es cómo está nuestro modelo mental. El pasado día jueves, creo que ustedes no participaron de la conferencia porque no los vi, creo que no los vi conectados. Entonces hay un profesor, no sé si él está ya con usted o tal vez no, que igual lo van a tener en los próximos semestres, el profesor Juan Manuel. Entonces Juan Manuel es un profesor que es muy inquieto en el tema de la IoT y pues estas cosas, ¿no? Y pues es una persona muy interesante. Entonces, él compartió una experiencia sobre lo que es la industria 4.0 y por lo menos hizo un ejercicio de que todos dibujaran un paisaje. Y él decía, mire, a nosotros desde niños, y es una verdad, y eso son ejercicios ya viejos, pero pues que de todas maneras siguen dando de qué hablar. Entonces, a nosotros desde niños nos enfocaron pues en cómo son los paisajes. Entonces está la casita del campo, el sol que tiene los chuzos pues así por fuera, ¿cierto?
Entonces, el río, entonces todos dibujan digamos, el campo, ¿cierto? El paisaje casi que de la misma manera. Pero entonces no nos enseñaron de pronto a que lo podemos ver de muchas formas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla del sol, entonces, ¿por qué el sol se sigue, digamos, diagramando así? ¿Cierto? Esa es la típica, ¿sí o no? Y de pronto los que tengan hijos o sobrinos o como sea, pues ven que, mi hijo, dibújeme el sol. Se lo va a hacer así. Nos metió en ese cuento. Entonces, el asunto es que, ¿por qué no podemos ver el sol de otra manera? Entonces, el asunto es que muchas veces la limitación que nosotros tenemos es por esas situaciones en las que nos hemos visto enmarcados. Y entonces eso genera que muchas veces tengamos la dificultad para de pronto emprender. Yo soy sincero, yo tengo por lo menos esa dificultad de cierta manera. Pero cuando yo les decía ahora que por ejemplo, desde hace un buen tiempo, yo a veces me siento y digo, bueno, ¿en qué temas me falta tal vez como digamos, pues que tengo que actualizar conocimiento, entonces, pam, pam. Entonces, y en estos días saqué una lista de otros temas, ¿cierto? Que también hay que hacer ampliación allí. Y también en estos días he metido, bueno, vamos al cambio de mentalidad, ¿sí? Porque uno muchas veces tiene que zafarse de cosas que a la larga no son útiles y que te pueden traer limitación. Y lo digo muy a pesar de que yo siempre he optado, si ustedes lograran conocer mi biografía, seguramente se pueden identificar cosas donde pueden notar que tal vez he sido inquieto siempre para tal vez no buscar la manera pues como de estanquearme quieto, de estancarme, digamos así, ¿cierto? Pero aún así a uno le falta, ¿sí? A uno le falta porque de todas maneras pues uno no es perfecto, eso hay que partir de eso. Entonces, dentro de esas imperfecciones hay situaciones que obviamente pues uno tiene que mejorar y tener en cuenta pues por el bien de uno mismo. Entonces, fíjense que allí estamos hablando nosotros ahora de la sostenibilidad ambiental. ¿Qué diremos ahora nosotros de la sostenibilidad social, el otro aspecto que viene siendo pues relevante para nosotros? Entonces, ¿alguien va a decir algo? Bueno, entonces, dentro de esa sostenibilidad social, póngale cuidado. Tenemos sostenibilidad social. Entonces dice, en el plano social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las personas, comunidades y culturas para conseguir un nivel global de calidad de vida, ¿sí? Sanidad y educación adecuado y equitativo, ¿ya? Luego sigue la lucha por la igualdad de género, en especial en los países en desarrollo, es otro aspecto que durante los próximos años configurará las bases de la sostenibilidad social. Y eso es algo muy relevante. Por ejemplo, hay cosas que uno no puede compartir digamos, lo que tiene que ver con sus creencias desde el punto de vista religioso o las prácticas que uno pueda llegar a tener, ¿cierto? Pero no por el hecho de que uno no las pueda compartir, no significa que uno tenga que respetar la condición de otra persona. Y me pareció, lo digo desde mi perspectiva muy particular, muy interesante, digamos, lo que la semana anterior se conoció acerca de lo que el Papa pronunció en un video, pues en una película, al parecer, sobre la vida de él, no sé, como una especie pues de, ¿cómo se le llaman a esas películas así biográficas? Bueno, biográficas, pero como una especie de documental es la palabra. Entonces él decía de la importancia que desde el punto de vista civil, entonces las personas que pues se relacionan siendo del mismo sexo, entonces tengan la posibilidad de tener las garantías que tienen los heterosexuales. Y yo inmediatamente la entendí, porque a veces cuando uno no le pone de pronto como el cuidado al asunto, pues alguien se puede escandalizar. ¿Cómo así? Porque muchos pensaron
que él estaba promoviendo pues de que la Iglesia Católica, los CAS y todo eso, y él no estaba hablando absolutamente de eso. ¿Cómo será que en ese momento yo estaba con mamá? Porque ustedes recordarán que pues la semana pasada, pues a pesar de que las clases han transcurrido pues así en esta modalidad, pues la institución tuvo que cerrar por el motivo del virus porque hubo gente, personas pues que fueron contaminadas. Entonces, pues normalmente a mí me gusta ir a acompañarles, entonces volví a estar esos días con ellos y pues trabajando desde la casa, normal, común y corriente. Entonces yo le decía a mi señora madre, ya una mujer de más de 70 años, yo le decía, no madre, lo que pasa es que pues él está diciendo algo que es apenas razonable, pues él no está diciendo que los vayan a llevar a los templos católicos a casarlos ni nada de eso, está hablando desde el punto de vista civil, porque pues muchas veces como estas personas suelen ser discriminados o discriminadas, entonces está hablando de un hecho de igualdad en el trato y el respeto y que tienen los mismos derechos de todas las personas. Yo entendí el tema y es apenas normal, ¿cierto? Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y por qué no los casan en las iglesias? Pues ahí hay que saber, pues, si por lo menos hablando del catolicismo, si se circunscribe obviamente dentro de lo que dicen las Sagradas Escrituras, eso nunca va a suceder. Sí, y eso hay que entenderlo. Particularmente yo entiendo al juez, yo entiendo ustedes han escuchado del juez de Cartagena que se ha negado a casar a una pareja de mujeres, pues obviamente el mismo sexo femenino, que se han querido casar. Entonces él como es cristiano, entonces él ha dicho, no, no, yo no puedo, ¿cierto? Y entonces lo que yo no he logrado entender es porque tengo entendido que él puede, según he escuchado, pues yo no soy obviamente abogado, ni mucho menos pues, pero según algunos otros abogados dicen, no es que él le ha faltado hacer esto y aquello, de tal manera que entonces él ya hace este proceso y otro juez las puede casar. Entonces cuando yo le escuché eso a otros abogados, la verdad sí ahí quedé como con la inquietud, entonces el por qué no lo hace, o quedé con la inquietud si es que de pronto, como ustedes saben que muchas veces pues hay gente que emite opinión, pero a veces de pronto no está totalmente acertado en la opinión, ¿no? Desde el punto de vista pues legal, jurídico, todo eso, pero sí me quedó la inquietud. Entonces, mire que dentro de los aspectos sociales, pues está lo que se marca pues dentro del derecho a la igualdad, el buen trato, la no discriminación, de que por lo menos nosotros aquí en el país, pues aquí somos una mezcla en muchos aspectos, no solamente de raza, cultura, costumbres, gastronomía. Aquí nosotros estamos blancos, amarillos, trigueños, negros, morochos, indios, mestizaje por todo lado. Entonces es un absurdo pues que haya discriminación. Y eso pues yo lo comparto, eso es un absurdo. Pero aún así muchas veces se presenta. Y entonces hemos visto que también muchas veces dentro de esas libertades que se van dando y esas aperturas, pues ya es muy normal ver personas del mismo sexo pues tomados de la mano, dándose un beso en la calle, pues son situaciones que pues a uno de pronto en un momento dado lo pueden impactar porque pues tal vez uno no ha estado habituado a verlo con cierta regularidad y constancia, pero que se va dando, ¿cierto? Entonces todas las personas pues obviamente desde los aspectos que nosotros lo estamos hablando pues merecen las mismas oportunidades, ¿cierto? Entonces, ahí ya se enmarca también eso dentro del desarrollo sostenible, porque ese desarrollo sostenible pues nos habla de que la oportunidad tiene que ser para todos, y eso involucra a los de este tiempo, como el caso particular nuestro, y a los del tiempo de mañana, ¿sí ve? Entonces, allí pues hay muchas situaciones que para nosotros pueden ser importantes para, obviamente, tener en cuenta. Y venimos al tercer factor, el de la sostenibilidad económica, ¿sí? Entonces, aquí nos habla lo siguiente, ojo, la sostenibilidad también busca impulsar un crecimiento económico que genere riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales, ¿sí? Sin perjudicar los recursos naturales.
¿ya? Entonces, estamos hablando de la economía, pero sin perjudicar los recursos naturales. Recientemente terminó, al parecer, el debate sobre el páramo de Santurbán, eso que hay en Santander, ¿verdad? Ustedes le han prestado atención a eso. Todo eso hay que prestarle atención, muchachos, porque todo eso nos incumbe a nosotros. Estamos a kilómetros de distancia, pero nos incumbe, ¿sí? Como también el tema que estamos hablando ahora, a pesar de los derechos civiles, hay otro aspecto que entra, que es el espiritual, que es muy particular, que es la mayoría de las personas lo ignoran o lo ignoramos también, porque pues en ese aspecto hay muchas cosas que también tienen que enmarcar como lo que una nación muchas veces vive. Y ahí es donde entra un punto muy relevante también, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, habla de lo económico, de la riqueza, pero sin perjudicar los recursos naturales. Y yo veo muchas veces que, a pesar de todo eso tan bonito que se dice, parece que acá no lo hemos entendido todavía. Porque, ¿qué pasa con los páramos? Estamos hablando ahora nosotros del agua, ¿no? Y yo aprendí desde muy niño, y me lo enseñaron, que el agua nace en los páramos. Y entonces, ¿qué pasa si el agua se nos acaba? ¿Ah? ¿Qué pasa si tal y tal cosa? ¿Ah? Entonces, mire que ese es el detalle. Afortunadamente, el gobierno local de Bucaramanga entró, porque pues cuando estábamos en campaña hace un poco más de un año, porque por lo menos las elecciones en estos días están muchos de los mandatarios actuales locales y también de departamento estaban celebrando pues la elección popular que al ganar. Entonces, hace un poco más de un año, cuando estaban en campaña, pues yo tuve la oportunidad de escuchar algunas de las propuestas del actual alcalde de Bucaramanga, y pues él planteaba eso, ¿no? La defensa del páramo de Santurbán, y que iban a hacerla con toda, pues porque eso ya estaba muy adelantado, pues lo que se quería hacer allá, pero que traía precisamente una situación muy perjudicial para el recurso natural. Entonces, ese es el detalle, ¿sí me hago entender? Entonces, no está mal usar el recurso, digamos, la riqueza pues de la naturaleza, pero hay que hacerlo de una manera responsable que no perjudique los recursos naturales. Entonces, ya dentro de esos términos que estamos viendo allí, luego anota, una inversión y reparto igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo completo, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos pues, que encontramos nosotros allí, que obviamente para nosotros vienen siendo relevantes. Entonces, mire que hemos hablado de la sostenibilidad medioambiental, hemos hablado de la sostenibilidad social y hemos hablado pues de la sostenibilidad económica, ¿sí? De todos los aspectos pues que entran allí, que para nosotros obviamente vienen siendo pues relevantes, y de cómo pues todo eso tiene que entrar allí pues como en consideración, ¿no? Por todo lo que eso pues implica. Entonces eso es una realidad, eso es pues un hecho, y eso uno no lo puede pues digamos dejar de lado. Entonces, voy a ir cerrando con esto, porque ya la próxima semana pues ya lograremos pues como continuar con este tema. Pero sucede que hay una agenda establecida para dentro de 10 años, en el 2030. Entonces dice Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces dice lo siguiente: como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Esos objetivos son muy, muy lindos, ¿sí? Pero pues viene el pero, ¿no? Como les he dicho yo a ustedes. Y es un propósito que pues uno los ve y vamos a estudiarlos, vamos a revisarlos, y seguramente nosotros vamos a estar de acuerdo con eso, ¿sí?
porque son aspectos obviamente muy particulares, muy importantes, muy interesantes. Entonces dice allí, ahora, estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo, ¿sí? Entonces mire que dice, necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo, ¿sí? Ahí por lo menos no hacen ninguna excepción. Entonces, aquí se habla pues de unos 17 objetivos para transformar el mundo, según lo estamos viendo pues ahí en la imagen. Y entonces aquí hay una pregunta que dice, bueno, entonces, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces dicen, bueno, pues son conocidos como los objetivos globales, son una llamada de Naciones Unidas a todos los países del mundo para afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin comprometer nuestro planeta, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito. Mira, ahí está listado todos los objetivos. Esa ODS que ustedes ven allí significa Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y los voy a leer rápidamente porque ya en la próxima sesión ya podremos contextualizar cada uno de ellos. Entonces dice, 1, fin de la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 16, ¿no? Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Interesante. Entonces, eso lo vamos nosotros a analizar ya en la próxima sesión. No sé, bueno, yo quiero terminar esto en 8 días. Entonces, más vale en 8 días yo les digo qué trabajo se va a realizar, pero sí voy a ser muy claro en algo. En lo particular no me gustó que en el segundo consolidado no todos hablaran, ¿sí? Soy muy serio en eso. Entonces, para el tercer consolidado, quien no hable no va a tener nota, así me manda el trabajo, porque no me parece justo. Hay compañeros que han hecho un esfuerzo, incluso yo recuerdo que uno de ellos al inicio me decía, uy, no, profe, es que me da pena, ¿me es cierto? Yo le animé, no, dale, que ahí vas ganando confianza, vas ganando confianza. Y ya creo que ya en las otras 2 intervenciones después de eso, yo ya lo sentí como más confiado, y esa es la verdad. Entonces, yo puedo entender que algunos sean tímidos, pero nuestro proceso de formación implica que vamos ganando confianza en soltar un poquito la lengua, pues como lo solemos decir coloquialmente y en el buen sentido de la palabra. Entonces, para el tercer consolidado, quien no me participe ya en las exposiciones, si a ustedes les dolió que tenían un 0,2, pues ya les expliqué por qué pasó eso, pues ese 0,2 se va a volver a repetir si no cambian esa concepción, ¿sí? Porque yo necesito que participen. Yo necesito que participen, necesito escucharlos, necesito que se desenvuelvan en esto. La idea es que la asignatura no se convierta en un monólogo. Yo por eso en el segundo consolidado les he dado pues las herramientas para que hablemos, para que interactuemos, para que incluso ustedes puedan manifestar sus puntos de opinión. La asignatura se presta para todo eso. Y yo les animaría a que lo aprovechen, porque ustedes se van a dar cuenta que más adelante, dentro de la forma de trabajo que tenemos, cuando ustedes empiezan con su proceso de lo que es la parte del desarrollo del proyecto de grado, en el semestre como mínimo nos hablan 3 veces, ¿sí? Entonces,
porque nosotros hacemos rondas cada consolidado de sustentación del avance con todos los grupos de cómo van, y ahí tienen que hablar, sí o sí tienen que hablar, porque si no, entonces, ¿cómo se les va a evaluar? Entonces yo les animo, porque si es necesario que corrijamos eso, entonces para que ya por favor lo tengan en cuenta. Entonces vamos a tomarnos la foto de cierre, chicos, agradeciéndoles desde luego la atención, agradeciéndoles que me hayan esperado pues con el asunto de la conferencia, que ojo, les vuelvo a repetir, yo la voy a subir a mi canal, entonces para que por favor la escuchen, que estuvo muy interesante, para que ya ustedes vayan pues como aprendiendo y conociendo esos aspectos que su disciplina no es ajena a ello. Entonces tomémonos la foto, porfa. Vamos a... ¿A dónde dijo que la va a subir? Al canal de YouTube, donde yo les monto las grabaciones de estas clases. Porque Vale, todas las perfecto. clases han quedado en línea, ¿no? Para que no se les olvide. Allí de pronto los que no han podido en algún momento participar, que quieren enterarse de qué fue lo que tratamos, todas las clases están en línea. Todas, absolutamente todas. Todas las pongo allí en mi canal de YouTube. Alex Calero Miranda, para que me busquen. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces tomo la imagen aquí. Allí ya la voy a guardar, permítanme, ya les voy a decir. Permítanme un momento. Estamos en clases acá. Entonces hoy es 2020, 10/31, responsabilidad social. ¿Listo, compañeros? Entonces les agradezco pues mucho la atención. Que tengan una muy buena noche, que ya va a iniciar o ya está iniciando. Un buen fin de semana con puente incluido y nos vemos en 8 días. Se me cuidan mucho. Muchas gracias, profe, que esté bien. Bueno, Gracias. chao, chao. Adiós. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Buenas tardes. bueno, se me cuida pues. Chao, chao.